Presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Pues bueno, hemos organizado junto con el ICIA y dentro del proyecto FruitMac el curso de control biológico y biodiversidad funcional. ¿Y por qué? Bueno, básicamente todo nos dirige hacia ese camino. Desde hace años la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios ya nos obliga a realizar control biológico previo a un tratamiento fitosanitario, o sea, no podemos usar un químico sin haber probado otras alternativas más sostenibles. O sea, ya por ley tendríamos que estar haciendo todos control biológico. Eso, bueno, no se ha llevado tan a rajatabla, pero ahora mismo, bueno, tenemos la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad, incluso el cuaderno de campo digital, que nos va, digamos, a controlar mucho desde lo que compramos, lo que aplicamos, las dosis, los volúmenes de caldo. Todo nos dirige a un uso más sostenible de los fitosanitarios y a un control biológico. No les digo que vaya a ser el futuro, o sea, ya debería ser el presente. Y para eso, para que salga bien, digamos, ese control biológico, hace falta formación. Y aquí estamos, vamos, haciendo un análisis plaga por plaga de las herramientas que tenemos, del manejo que se debe hacer. Hemos tenido investigadores, a las casas comerciales que comercializan estos enemigos naturales. Hemos tenido también prácticas de laboratorio, visita a parcelas demostrativas, porque necesitamos conocer, necesitamos hacernos, digamos, con el control biológico para poder llevarlo a los productores, porque en unos años, no dentro de mucho, será prácticamente la única opción que tengamos de cultivar, hacer, digamos, un manejo de las plagas con control biológico. Y bueno, en estas jornadas también ha quedado claro que ese control biológico no va a ser posible sin meter biodiversidad en la finca. ¿Y a qué nos referimos con biodiversidad? Bueno, nos hacían ejemplos muy claros, o sea, poner unos geranios con unas flores muy bonitas no es la biodiversidad que queremos, es biodiversidad funcional, que nos funcione, que nos aporte. Y esas plantas van a ser plantas autóctonas, plantas canarias, que tengan flores, que tengan polen, que sirvan de refugio a esos bichillos que soltemos para controlar las plagas. Al final, ellos comen esas plagas, pero cuando no hay ese nivel de plaga suficiente, porque tenemos que soltarlos con antelación, tendrán esos refugios, los tendremos ahí esperando a cuando venga la plaga, en esos primeros momentos de incidencia de la plaga, ya tener, digamos, a ese batallón de enemigos naturales, a esos bichos esperando en esas plantas refugio para actuar a tiempo. Es un cambio de perspectiva, o sea, si venimos usando fitosanitarios, no es cambiar un fitosanitario por soltar un bicho, nada que ver, o sea, es una estrategia más global. Es cambiar, digamos, la mentalidad y empezar a manejar la finca de otra forma para que todos los engranajes funcionen y para que ese control biológico haga ese trabajo de control de plagas que necesitamos, porque los fitosanitarios, cada vez más limitados, están cayendo, vamos, a unas velocidades impresionantes, y los que nos quedan tienen unas limitaciones de uso muy concretas. Puedes usarlo una aplicación al año, la mayoría de los que tenemos autorizados. Entonces, ya no nos vale el seguir como siempre. Dicen, ¿por qué se van a meter ahora los productores en control biológico de plagas? Porque venir como venían haciéndolo tradicionalmente ya no es una opción, ya no van a tener esas herramientas, ya no va a ser posible. Y o nos metemos en esto ya y cogemos rodaje para cuando ya sea prácticamente la única opción que tengamos de manejo, ya tengamos eso avanzado y ya hayamos aprendido y tengamos un rodaje para que esas piedras que nos vamos a encontrar en el camino, que no va a ser fácil, eso ya lo digo, o sea, esto no va a ser un camino de rosas, pero que cuanto antes la hagamos, antes vamos a aprender y antes vamos a conseguir soluciones y digamos,
unos resultados mejores. Hombre, ahí tenemos un trabajo que desarrollar de cómo llevar esas plantas a la finca. Una opción básica van a ser los setos perimetrales alrededor de la finca. Eso será de hecho un tipo de plantas específicas para los setos, para atraer, digamos, esa fauna. Hay fauna auxiliar, o sea, hay enemigos naturales naturalmente en el ambiente. Tenemos que atraerlos, tenemos que llamarlos a nuestra finca a través de esos setos perimetrales alrededor de la finca. Y luego meteremos lo que se llaman islas de biodiversidad, o sea, para conectar esa biodiversidad exterior que llamamos a todos los insectos a venir a nuestra finca, para que tengan una conexión con el interior del cultivo. Esas islas, bueno, pues hablamos de plantas tipo lobularia, lavanda, caléndula, y cada finca tendrá, digamos, su forma de aplicar. Puede ser entre plantas de alguna forma. En principio ese tipo de plantas no va a penalizar. De todas formas trabajaremos con la consejería para ir de la mano. Si hay que fomentar la biodiversidad no puede ser penalizada de ninguna forma, pero tendremos opciones de ver antiguos canales de riego. Pueden ser buenos maceteros para poner esa biodiversidad, o muros y poner plantas, digamos, colgantes. Cada parcela va a tener, digamos, su propia formulación de cómo poner las plantas. No es fácil porque estas plantas, por lo general, son plantas, al ser autóctonas, que es lo que buscamos, son plantas rústicas, que no requieren mucha agua, que tienen necesidades de luz importantes. La platanera va a tener justo las condiciones contrarias, o sea, mucha agua, va a estar cubierta. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un trabajo de ver cómo adaptar, digamos, esas plantas a nuestro cultivo y que tampoco sean un perjuicio o algo incómodo para el productor a la hora de trabajar. No podemos poner algo que luego, pues, a la hora de cortar y cargar la piña y llevarla, tengan que sortear, digamos, plantas o pequeñas islas. Hay que ver, pero bueno, eso casi que va a ser un trabajo de la mano de cada productor también, de ver en su finca y en sus condiciones particulares qué opciones tiene para poner, digamos, esa biodiversidad de forma que se desarrolle bien, que dé esa continuidad del exterior al interior de la finca, para que los enemigos naturales tengan esos refugios, esas gasolineras para cargar energía mientras no haya plaga, y eso, y ver cómo adaptarlo a las condiciones del cultivo. Lo dicho, no va a ser fácil, pero tenemos que entrar por ahí, y hay que ser curioso y ponernos a investigar, a mirar, a ver qué opciones hay, porque, bueno, nos lo han dejado claro en el curso, o sea, sin biodiversidad el control biológico está muy limitado. Tenemos que darle recursos a esos bichillos que soltamos para tener ahí refugio y que estén preparados para cuando llegue la plaga, estén ahí listos para actuar. Bueno, ahí no está tan claro. Realmente, bueno, inicialmente, por lo pronto, si comparas el coste de control biológico tal cual lo concebimos ahora, que son sueltas, inoculativas, sin que se establezca en la finca, el coste ahora mismo del control biológico ahora mismo es superior al de un fitosanitario. O sea, un tratamiento, controlar una plaga con un tratamiento fitosanitario, determinado también qué producto es, pero el coste no es tan elevado. ¿Qué pasa? Bueno, que los productos van a ir cayendo y los que queden van a tener mayor precio, por supuesto, pero que el control biológico es una cosa que la idea es mantenerla y que vaya, digamos, el cultivo haciéndose, por así decirlo, amigo de esos enemigos, y tener ahí un batallón que vaya haciendo el trabajo por nosotros de fondo. Entonces, si integramos todas esas estrategias a largo plazo, yo sí creo que sí podremos reducir costes. Pero ahora, a priori, o sea, no creo que reducir costes sea lo que llame al productor a irse a control biológico. No, el reducir los costes no va a ser, digamos, ese reclamo, porque ahora mismo todavía sigue siendo más económico un químico que un enemigo natural. Pero luego también está la efectividad, o sea, hay que valorar muchas cosas. No está tan claro, pero de cara a largo plazo sí que entiendo que va a ser un ahorro, y no solo el ahorro, va a ser
la única opción que tengamos que funcione. Ahora mismo una plaga como la araña roja, aquellos que están controlándolo químicamente están apurados. Han limitado mucho los fitosanitarios, queda prácticamente una opción y no llegan. Aquellos que están usando control biológico están satisfechos, ven que funciona y que es algo que ya la araña no les es un problema para ellos. Entonces, claro, ahí dice, el químico a lo mejor cuesta menos que el enemigo natural, pero si no te termina de controlar, no te resuelve el problema, hay que valorar también todo eso. Aquí ya no es el productor que va a comprar, igual que compra un fitosanitario, lo aplica, o sea, no puedes ir. Hace falta engranar muy bien todo el sistema, o sea, el productor que conoce la finca, que sabe dónde tiene los problemas, qué problemas tiene, el técnico que lleva la finca, que tendrá a lo mejor más conocimiento para ver pues si hay enemigos naturales en esa finca, qué se puede potenciar, cómo se puede orientar, y la casa comercial, que al final es el que tiene el conocimiento de los propios enemigos naturales que ellos venden, en qué condiciones se pueden soltar, qué procedimiento hay que llevar, e incluso la estrategia tiene que ser, digamos, acordada entre todas las partes, es decir, tenemos este problema, ¿cómo lo abordamos? ¿Hacemos otra suelta más? Digamos, ya no es tan sencillo, hay que tener un conocimiento del funcionamiento de la biología de la plaga, de la biología del enemigo natural y requiere, o sea, en ese caso no podemos dejar solo a los productores porque va a ser un trabajo en equipo para que realmente funcione. Sí, al final hablamos de un todo y más cuando ya nos metemos en control biológico, o sea, la fertilidad, la microbiota del suelo, eso es fundamental, o sea, parte de las plagas, digamos, parte de su ciclo lo llevan en el suelo. Si ese suelo es un suelo totalmente desnudo, en el que no hay actividad, en el que no hay vida, pues esas plagas no van a tener competencia, no van a tener, digamos, una depredación natural o un parasitismo natural dentro de ese suelo. Entonces, al final es todo, o sea, y el suelo realmente es el gran olvidado, ahí es un mundo, el suelo es el suelo está vivo de todo lo que tiene y nos puede aportar muchísimo realmente mantener ese suelo. Y con esa biodiversidad aportando plantas, también se hablaba incluso de poner cubiertas vegetales, que en la platanera habrá que ver también cómo se puede encajar, pero es una forma de mantener el suelo vivo y al final con esa vida, con esa microbiología, con toda esa fauna que aparece espontáneamente manteniendo bien las cosas, nos va a poder hacer un trabajo que ahora mismo nos hemos cargado. O sea, aquellos ecosistemas naturales que son maduros no tienen esos problemas de plagas, es un monocultivo en el que solo tenemos una especie, en el que, el suelo no puede haber ni una hierba, tiene que estar impoluto, eso no es natural y la naturaleza nos va a hacer un trabajo ahí muy importante de fondo para ayudarnos al control de plagas, así que no podemos quitar de vista el suelo y el volver a lo natural. A veces uno empieza un control biológico, quitas los tratamientos fitosanitarios para no matar, a esos enemigos que has soltado, y a lo mejor no es tanto lo que has soltado, sino lo que dejas de aplicar, que empieza a aparecer allí, todo un batallón de fauna que hace un control natural y que habitualmente nos lo hemos quitado de encima con esa presión química que tenemos de tratamiento. Aquí, desde Asprocan y en colaboración con el ICIA en este campo del control biológico y biodiversidad se está trabajando mucho y sí queremos hacerlo llegar también a los productores. La idea será hacer algún tipo de jornadas y presentaciones para hacer llegar a los productores toda esta información y que empiecen a hacerse la idea, a conocer, a adentrarse en este mundillo. Pero es el trabajo que hay que hacer, que lo hacemos con gusto y no muchas veces se ve el trabajo que hay de fondo, pero si conseguimos que lleguen los resultados, con eso ya estamos satisfechos.
Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Nadie dijo que fuera fácil seguir ahí, marcando el ritmo, revolucionando. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com. En este caso surge de que el ICA ha preocupado en mejorar y fortalecer el sector de productos que queremos que lleguen a ser de calidad diferenciada, potenciarlo. Y en este caso vemos un crecimiento que está en los últimos años en Canarias en el consumo y en la producción de sidra, y por eso el hecho también de dirigirnos a ellos, muy importante, a los productores, para ayudarles a fortalecer ese sector, a ver sus dudas, sus inquietudes. Por eso las charlas del día de hoy en cuanto a etiquetado, en cuanto a una marca de garantía, a la presentación de un proyecto por parte del IPNAS es muy interesante, a que nos conozcan, a que los conozcamos a ellos, que se conozcan entre ellos para ver esas inquietudes. Estamos hablando de un sector, como te decía, que vemos que va creciendo, y sobre todo porque vemos cómo asentar y diversificar más el sector agrario canario en cuanto al cultivo de manzanos, que vemos que hay por encima de las 320 hectáreas ahora mismo lideradas por Gran Canaria, por Tenerife y por La Palma, entre otras. Y creemos que también es una posibilidad para que ese cultivo también tenga salida, no solo desde el punto de vista de la propia sidra, sino también como producto en primera gama para todos los demás. Vemos que hay un cierto desconocimiento en Canarias por la producción de las sidras, que vemos que van aumentando en el número y en la preocupación por sacar este sector adelante, y queremos darlo a conocer, y creo que este tipo de jornadas para ellos y para hacer la publicidad correspondiente es muy necesaria. Vemos que es un producto que cada vez más se está demandando en el mundo entero, y Canarias no puede ser ajeno para ello, y en ese sentido, pues desde el ICA colaborar con el propio sector para fortalecerlo y que crezca y que lo podamos ayudar en todo aquello que necesiten. Nos encontramos en el municipio de Fuencaliente junto con el alcalde y con el Consejo de Agricultura del Cabildo de La Palma, y visitamos esta zona de la parte alta del municipio. Estamos a más de 1000 metros de altura en la zona del Tión, una zona donde se desarrolla esa viticultura heroica que tenemos en Canarias. Pueden ver detrás nuestro como estas parcelas en pendiente que dan ese regalo que es el vino de Canarias, ¿no? Es verdad que es muy difícil a veces acceder a todas estas zonas, y por eso, después de hacer un diagnóstico de la viticultura de Canarias, detectamos que había zonas que se estaban abandonando por esto, porque es muy complicado para los agricultores poder acceder a estas zonas altas. Por tanto, una de las obras que hemos hecho en la consejería ha sido habilitar esta pista del Tión para poder facilitar el acceso. Son unos 40 agricultores, unas 7 hectáreas de viñedo, que además se podrían recuperar otras 7 hectáreas de la zona después de tener esta facilidad para acceder. Es verdad que tenemos que seguir mejorando, digamos, en la zona hacia abajo, toda esa carretera que es de medio ambiente, esas pistas forestales que tienen que seguir mejorándose para que el acceso total sea mucho más sencillo. Es un principio de una obra y seguiremos trabajando en esta facilitar y mejorar el acceso a las zonas agrícolas de la isla, para poder seguir cultivando un cultivo tan tradicional como es el cultivo del viñedo en Canarias. Agradecer a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma, sobre todo el esfuerzo que se ha hecho por mantener esta pista asfaltada. Es verdad que, como dice la consejera, que falta mucho por hacer, porque lo complicado es llegar hasta aquí, hasta el Llano de las Higueras, donde comienza la pista asfaltada, para llegar aquí donde estamos hoy al Tión, pero esto es una primera fase del trabajo que nos queda por hacer todavía en apoyo a la agricultura. Y desde aquí, en cuanto llegué donde estamos hoy, en el Roque Blanco y en el Tión, pues sí, un recuerdo especial a Feliciano Hernández, que fue pionero en plantar la viña aquí en la zona, que venía de los quemados caminando para plantar la viña siendo un niño, y que me gustaría que hoy pudiera estar aquí y contemplar que llegamos casi al pie de su pedazo por una carretera asfaltada. Quiero felicitar al alcalde de Fuencaliente, a Gregorio, por el trabajo que está haciendo para la recuperación de las zonas de medianías y que se encuentran en estado de abandono. Y cómo no agradecer a la consejera del Gobierno de Canarias pues este tipo de acciones, de obras que está llevando a cabo para esa recuperación.
conjuntamente con otras acciones que desde el Cabildo también estamos llevando a cabo, como este año, pues dentro de las líneas de subvenciones hemos incluido una subvención a las diferentes variedades de uva minoritarias, de las que menos se cultivan, y creo que conjuntamente con este tipo de acciones pues llegaremos a recuperar gran parte de estas zonas de medianía pues que se han ido abandonando con el paso del tiempo. Sí, efectivamente, por un lado tenemos los expedientes que hemos remitido al juzgado por solicitud del juzgado de determinadas empresas desde el año 2016, pero por otra parte también hemos querido hacer una revisión de oficio de la Consejería de Agricultura, pero ni siquiera que la hagamos nosotros de la Consejería, sino alguien independiente que es la Consejería de Administraciones Públicas, que es la responsable de la alta intervención en el Gobierno de Canarias. Es verdad que la Comisión Europea nos preguntó, estuvimos la semana pasada en Bruselas para hablar precisamente del plan de reparcelación del Valle de Aridane, para hablar también del mantenimiento de las ayudas del POSEI durante estos años, y es verdad que ellos se interesaron por saber si habíamos tenido algún problema en las ayudas europeas derivadas de este caso. Nosotros les transmitimos que hasta el momento nosotros no hemos detectado ninguna irregularidad, tanto ellos como ellos saben mejor que nosotros los controles que tenemos en la Consejería de Agricultura para las ayudas europeas, son controles cruzados, además no el mismo gestor el que gestiona, que el que paga, que el que certifica, que el que audita, es decir, son gestores distintos, funcionarios distintos y centros directivos distintos los que hacen cada trámite de las ayudas para garantizar esa independencia, garantizar un buen uso de los fondos. Por tanto, por ese lado, seguimos trabajando en revisar a través de la Consejería de Administraciones Públicas los expedientes, pero como decía antes, hasta ahora no hemos encontrado ninguna irregularidad en los expedientes tramitados en la Consejería de Agricultura. Y con respecto al caso mediador, lo que ha hecho el Gobierno de Canarias y el PSOE es primero expulsar a quienes son supuestos corruptos. No cabe en nuestra organización que está en contra de la prostitución quien lo use, y por tanto actuación inmediata desde el Gobierno de Canarias. Después de 1 año y 2 meses de investigación no hay ningún miembro del Gobierno de Canarias que esté investigado. He comparecido en un pleno extraordinario, he estado en el debate de la nacionalidad canaria y a día de hoy hemos rastreado, así lo he indicado, todas las consejerías del Gobierno de Canarias y no hay daño al erario público. Tenemos que avanzar, tenemos que así que absoluta transparencia y colaboración con la justicia. Vamos a modo informativo ese borrador de decreto de reparcelación de la zona agrícola del Valle de Aridane, con el objetivo de que todos los que estén interesados puedan acceder a esa página que es el planvalle.com, puedan leerlo, y podremos en las próximas semanas tener reuniones participativas, igual que hemos estado haciendo en los últimos meses, para recabar la opinión de todos los afectados y afectadas y poder incluir todas esas cuestiones en el texto final del decreto que sea el que prevé el Gobierno. Por tanto, esta es la primera parte para que puedan leerlo, y tendremos la segunda parte de aportaciones para poder mejorarlo con las aportaciones de los afectados y las afectadas. Bueno, yo creo que hemos hecho bastantes reuniones con los afectados, hemos recogido ya muchas de los intereses que tenían, y bueno, esperamos que se pueda seguir enriqueciendo este documento. Esa es la finalidad, que sea lo más consensuado y lo más participado posible, para que tenga el mayor consenso posible, porque es verdad que es difícil llegar a un consenso cuando somos tantos afectados, cuando hay tantos intereses distintos, pero nosotros buscamos siempre el interés general. El interés general es la recuperación de todas esas parcelas, la recuperación económica del valle. Bueno, ese escenario no es el idóneo, pero es posible. Quiero decir que si no hay un consenso al respecto, hay más de un 50% de los afectados que están en contra del decreto. El decreto decae, lo pone el mismo texto del decreto, es decir, es una parte de la normativa, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que trabajar es que buscar ese consenso y buscar que la mayor parte de las personas estén de acuerdo con el decreto, y ese es el trabajo que estamos haciendo desde el principio, porque entendemos que es verdad que hay muchas sensibilidades, lo normal, lo usual en estos casos, ¿no? Hay muchas sensibilidades y muchos intereses diversos, pero que al final pues tenemos que buscar una solución que quiera la mayoría. Bueno, el borrador lo que establece son las bases para poder hacer los proyectos de reparcelación. El proyecto de reparcelación futuro, que será el que defina cómo se va a quedar el territorio, qué parcelas son las iniciales, qué parcelas son las finales. Y digamos que sienta esas bases, ¿no? Y también sienta las bases de la Agencia de Recuperación de la Normalidad, junto con el decreto de transición ecológica, para que sea esa la agencia que gestione a partir de la aprobación de los decretos todo lo que tiene que ver con la recuperación de la zona del valle. Sí, hay una superficie, como usted dijo, mayor disponible. A esa superficie hay que restarle todo lo que son las infraestructuras públicas, las vías, los caminos,
Y después hay varios criterios de proporcionalidad, ¿no?, para conseguir de una parcela original la resultante. El más importante es el cultivo inicial que había en esa parcela y de hecho así aparece en el borrador de decreto. Y hay un criterio que se basa en el valor del suelo, ¿no? Y prácticamente todos los suelos cultivados de frutales o de platanera tienen un valor de proporcional de 1, es decir, si yo tenía una fanega, la proporción es una fanega otra vez, es decir, la misma, 1 a 1. Hay otros criterios que son después secundarios, que se aplican después de ese primer criterio. Por tanto, el primer criterio más importante es el del cultivo inicial que había, si era una parcela cultivada, si era un erial, y ese es el que está también en el cuadro que aparece en función de unos estudios que hemos hecho, pero además es que en el borrador ya incluimos la posibilidad de que la agencia pueda motivadamente modificar incluso esos criterios. Quiere decir que hemos querido que sea un borrador flexible para que en el futuro se puedan hacer modificaciones a medida que vayamos trabajando con esos proyectos de reparcelación. Sí, la idea es intentar conseguir la superficie más parecida a la que tenía y en el lugar más parecido donde estabas, es decir, lo más similar a lo que tenías inicialmente, teniendo en cuenta que ahora tenemos un lienzo en blanco que tenemos que rediseñar, ¿no? Porque hay que rehacer todos los caminos y claro, si antes había un camino con curvas, pues ahora se intentará que sea recto, es decir, eso va a redefinir todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, intentando hacer un modelo mucho más eficiente, pues, pero también a la vez que las parcelas resultantes sean lo más parecidas a las iniciales, tanto en superficie como en posición, ¿no? Si yo la tenía en esta zona, que esté en esta zona. Las parcelas en principio en el proyecto de reparcelación que hemos hecho en el estudio de viabilidad son las parcelas con la sorriba y el aporte de tierra realizado y los muros de contención. Entendemos que el resto de poner en marcha ese cultivo tendremos ayudas como las que tenemos ya del PDR para mejora y modernización de explotaciones, donde se hacen subvenciones para riegos, para compra de plantas y que en ese momento los agricultores podrán optar a todas las ayudas normales que tenemos en la consejería para poner en marcha esas explotaciones. Buenos días, Lucio. Ante todo, darte las gracias por la visita. Es un placer recibirte aquí en las instalaciones de la Central Hortofrutícola del Cabildo de La Palma. Y para explicarte un poco cuáles son los servicios que prestamos en esta central, pues empecemos diciendo que el servicio se presta tanto a empresas de la isla de La Palma como a agricultores particulares que tienen sus fincas particulares y también pueden disfrutar de los servicios de la central. En la central hortofrutícola pues se prestan los servicios de conservación en cámara frigorífica, también controles de calidad de producto atendiendo a las normas, a la normativa vigente, la clasificación, una vez se realizan los controles de calidad, también se realiza la clasificación de los productos atendiendo a las diferentes categorías, en función a los calibres, y también el envasado. Y otro servicio que se presta también es el préstamo de material, como pueden ser, no sé si se ven al fondo, las cajas plásticas y los palos, para la recogida de los productos hortofrutícolas en campo. Bueno, pues el día a día de la central comienza con la recepción de la fruta en nuestras instalaciones. Tanto empresas como agricultores traen sus productos, se recepcionan en el patio de carga. Se le da a estos productos hortofrutícolas se les genera un albarán de entrada en el programa de gestión de la central para identificar pues, la finca y el titular de la finca, lo que es la trazabilidad del producto. Una vez se ha procedido a su entrada en el programa de gestión, el producto puede seguir dos vías. O bien se conserva durante un tiempo en las cámaras frigoríficas hasta que el agricultor o empresa solicite su procesado, o bien pasa directamente a la cámara de clasificación, donde están las diferentes máquinas de clasificación de productos, como son la máquina de clasificación de naranja, la máquina clasificadora de aguacate y la máquina clasificadora de papas.
Bueno, en la central hortofrutícola contamos con 10 cámaras de conservación, 10 cámaras frigoríficas de conservación en frío. De estas 10 cámaras, pues actualmente 2 cámaras están cedidas a Sodepal, que es la empresa pública del Cabildo que también opera en nuestras instalaciones. Y de las 8 cámaras restantes también por ejemplo, ahora está haciendo uso Proteas La Palma, que también usan las instalaciones de la central para el procesado de la flor, también hacen uso de una de estas cámaras. Es cierto que hay un proyecto debido al alto consumo energético de las cámaras, hay un proyecto aprovechando la gran superficie de cubierta que tiene la central, como has dicho, la cubierta renovada, la cubierta nueva. Hay un proyecto para la instalación de placas solares y un poco amortizar este consumo energético tan elevado que tienen las cámaras frigoríficas. En cuanto a maquinaria, pues tenemos lo que es para el procesado principalmente de los 3 productos principales que entran en nuestras instalaciones, como son el aguacate, la naranja y la papa. Para el procesado de la papa, contamos con la máquina clasificadora de papas, que clasifica en función al calibre. Básicamente son 2 calibres, la 30-40, que conocemos como papa de arrugar, y el calibre 40-80, que es la papa de freír o guisar, papa de consumo. En cuanto a la naranja, tenemos una máquina clasificadora con un tren de lavado previo. Se hace, bueno, en cuanto a la papa, destacar que el lavado simplemente con agua, mientras que en la naranja, en el tren de lavado sí que se incorpora un detergente específico para los cítricos. Digo naranja, pero también se procesan limones. Un detergente específico para los cítricos que es apto tanto para agricultura convencional como para agricultura ecológica. Esta máquina de naranja, clasificadora de naranjas, también hace la clasificación en función a calibres, como son el C2, C5, C7, C11, en función al tamaño de la naranja, los 2 tipos principales de naranja que se procesan, la Washington Navel o de ombligo, que es la temprana, y la Valencia Latte o tardía, que es la que estamos procesando actualmente. Y luego tenemos pues la clasificadora de aguacates, que también clasifica en función a calibre, pero lo hace en función al peso de cada aguacate, como podremos ver luego cuando pasemos al interior de las instalaciones. Aparte de estas máquinas clasificadoras, también disponemos de una máquina envasadora Flow Pack, que hace el formato bandeja Flow Pack, que actualmente se utiliza principalmente en el aguacate, pero también recientemente la hemos empleado para otros productos hortícolas como son puerros. Se ha procesado el puerro, lo ha solicitado un agricultor particular para su venta y se ha procesado en estas bandejas tipo Flow Pack. Y también disponemos de una enmayadora para el formato bolsa malla, que se suele utilizar tanto para papas, naranjas y también en alguna ocasión para cebolla. Esas son las principales máquinas con las que trabajamos en la central hortofrutícola. La central hortofrutícola tiene, bajo mi punto de vista, una gran importancia tanto en el sector agrícola como en la economía de la isla, porque por unos precios relativamente bajos, son públicos, están publicados en Ordenanza del Cabildo desde el 2014, el agricultor pues, puede hacer uso de los servicios que aquí prestamos, para tanto conservación en frío como clasificación y envasado. Si tuviera que buscar otra vía privada para que le prestaran estos servicios, los precios está claro que serían mucho más altos. Entonces es un servicio del que disponen agricultores y empresas palmeras para poder sacar luego un rendimiento al producto, ¿no? Al producto con el que trabajan. Sí, en la central, pues una vez entra el producto, se generan unas fichas o albaranes en las que se anotan las observaciones que se puedan hacer sobre el producto, como pueden ser pues, plagas y enfermedades, daños por plagas y enfermedades, y entonces en constante colaboración con las agencias de extensión agraria
Como tenemos trazabilidad de ese producto, podemos llegar hasta la finca y hasta el agricultor y poner en contacto con los técnicos de las agencias de extensión agraria a estos agricultores para que busquen una solución a los problemas. Es otro de los servicios que se presta en colaboración con las agencias de extensión agraria. En cuanto a volúmenes de procesado, bueno, el cultivo mayoritario, aparte dejando a un lado el plátano, pues con los cultivos, con los productos con los que trabajamos en la central, son aguacate, naranja y papa. El aguacate es el que tiene un volumen mayoritario, no tanto de procesado, pero sí de conservación en cámara frigorífica. Suele estar en torno, los últimos años, a 500.000 kilos al año de aguacate. Pero de estos 500.000 kilos se viene a procesar un quinto. O sea, por las cámaras, por conservación en cámara frigorífica sí pasan esos 500.000 kilos, pero luego lo que es clasificación por parte de los operarios de la central suelen ser unos 100.000, 150.000 kilos, lo que es clasificación y envasado. Luego la naranja le sigue con unos 200, bueno, perdón, la papa podríamos decir que está en torno a los 300.000 kilos anuales de conservación en cámara frigorífica, y de esos 300.000 kilos pues son unos 200.000 kilos los que procesamos nosotros directamente, o sea, clasificamos y envasamos, bien en cajas o sacos. Y por último la naranja, que está en unos volúmenes de unos 250.000 kilos anuales, ha ido en detrimento de la subida del aguacate, está claro, y es así que, bueno, naranjas y cítricos, y limones, ¿no? Lo que son cítricos. Aunque el limón representa una parte minoritaria, no llega pues, a los 20.000 kilos, el resto es naranja. De esos 200.000 kilos de cítrico, 250.000 kilos de cítrico se procesa en las instalaciones de la central la totalidad, se clasifica y se envasa. Luego hay otros cultivos minoritarios, como pueden ser manzana, que estará en torno a los 5.000 kilos anuales, simplemente conservación en frío, no se clasifica ni envasa, o otras hortalizas como pueden ser tomates, puerros. Luego también están los tropicales, pero eso ya es cosa de Sodepal, que en las cámaras que tienen cedidas aquí pues trabaja también con tropicales como la piña tropical, el plátano, el mango, a unas temperaturas de conservación más elevadas. En cuanto a temperaturas de conservación, pues la papa, aguacate y naranja suele estar en una horquilla entre 4 y 8 grados, dependiendo también un poco de las variedades, mientras que los tropicales son más sensibles al daño por frío y se conservan a temperaturas mayores, entre 11 y 12 grados de conservación. Comentar también que en las instalaciones de la central disponemos de un salón de actos que es utilizado por diferentes asociaciones y empresas para celebrar sus reuniones, para celebrar cursos, que está a disposición de quien lo solicite, simplemente solicitándolo al Servicio de Agricultura y con la autorización del consejero pueden disponer de él. En cuanto a la comercialización de los productos, si bien es cierto que el Cabildo directamente no comercializa, simplemente presta los servicios de conservación y clasificación y envasado, en nuestras instalaciones opera la empresa pública del Cabildo Sodepal, que sí que tiene punto de venta de compra y venta directo, o sea, los agricultores pueden traer su producto para venderlo aquí, o también tienen punto de venta para que la gente pueda venir a comprar cualquier tipo de producto hortofrutícola. Nadie dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa.
Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com.